un asunto que los padres siempre tienen que atender es a cualquier cambio de conducta que puedan tener sus hijos en el colegio, en la casa, etcétera, y eso puede ser un síntoma que los niños han sido abusados, violados, alguna cuestión sexual, pero que no lo están diciendo y los padres pues tienen que atender, ¿no? Y lamentablemente muchos de estos padres están tapando el sol con un dedo, no quieren verlo, no tienen tiempo y lo dejan pasar por alto, ¿no? También si estos niños se vuelven, que tienen berrinches, rabietas, destructivos, se vuelven violentos, pues también, ¿no? Tienen que atender los padres o relaciones distantes, hostiles, serviles, mordaces, una serie de relaciones. O sea, los indicadores que puede tener un niño después de haber sido violentado sexualmente son muchos, inclusive, digamos, si hay otro tipo de violencia como el acoso escolar que puede darse, no en tan fuerte escala, pero son dados, ¿no? Y los adultos deberían estar atentos a este tipo de cosas. Como factores de riesgo, ya entrando un poco a lo que es prevención de cualquier tipo de violencia, bueno, tenemos características bastante generales de la familia, del padre o de la madre, es que generalmente, pero no es un mito y no es algo que es una sentencia que podemos ver, pero el nivel socioeconómico tiende a mostrar mayor probabilidad de vulnerabilidad que tengan este tipo de casos, ¿no? Porque los padres están muy ocupados en conseguir el día a día del trabajo para la vida cotidiana, entonces no tienen tiempo, pero también se ve por compadres que tienen bueno, un nivel socioeconómico ya también muy elevado, que invierten demasiado tiempo en el trabajo y no se ocupan de los niños, ¿no? Entonces es un factor importante. La escolaridad de los padres se está tendiendo a ver muchas estadísticas que muestran que mientras menor el nivel académico los padres, y no solamente en doctorados o maestrías, sino académico en el sentido de conocimientos de este tipo de cuestiones, pues obviamente están los niños más afectados en ello, ¿no? La ingestión de alcohol o drogas de los padres, uno o de ambos, es un tremendo factor de vulnerabilidad porque los agresores están a la pesca de niños que están de alguna manera descuidados y pues muy fácil de detectar si un padre consume alcohol y que los agresores vean estas situaciones porque, bueno, se dan cuenta que no van a atender al niño, por lo tanto el niño está mucho más expuesto a aquello, ¿no? También la forma de violencia o de, como se dice aquí, toma de decisiones en el hogar, o sea, cuando hay problemas, si los padres recurren a la violencia o a qué forma, entonces mientras más pacífica, de mayor comunicación sea, mayor, digamos, el sector de protección. Al contrario, si es que es una forma violenta de acceder a problemas, pues desde luego, ¿no? Que están expuestos los niños, ¿no? Todo lo que es violencia a la pareja y todo lo demás. En el abuso sexual tenemos lamentablemente una cultura del silencio, varía por lo que he estado viendo en algunos datos, según el país, por el tipo, digamos, de políticas sociales que tenga el país. Nosotros en Bolivia lamentablemente ahí tenemos bastante cultura del silencio, en que los trapitos sucios se manejan en casa y que no se, si bien hoy por hoy están habiendo más personas que están haciendo denuncias, recién se está empezando con atacar esta cultura del silencio, ¿no? O pensar en que no es sexual, sino una cuestión de dominio, ¿no? Países como nosotros, que lamentablemente tenemos el machismo bastante claro, que tratan de justificar y decir, no, no es una cuestión sexual, sino que es el que monta, manda, el hombre decide, la mujer dispone, no, el hombre propone y la mujer tiene que disponer, y más aún si es un niño, ¿no? Después otra cuestión que está bastante ya generalizada es que el abusador muchas veces ha sido víctima, entonces, y no ha sido tratado adecuadamente, entonces puede compensar esa falencia que ha tenido de niño, volviéndose agresor cuando es adulto, ¿no? Entonces ahí es que tenemos un problema y por eso la prevención es importante en tratar a personas que han sido violentadas sexualmente para poder abordarlas adecuadamente, ¿no? Y la posición de confianza, que eso es cuando a veces los padres pues confían en personas que dejan a cargo a sus niños y los niños también confían en estas personas y por eso fácilmente se pueden entregar.
¿no? Y con todo desconocimiento, ¿no? Las interacciones que pueden haber, como se dice aquí, entre un niño y adulto, cuando el agresor no sabe de qué manera puede ser utilizado. Por ejemplo, en Bolivia sí, todavía se utiliza, hay mucha empleada doméstica, o sea, servicio doméstico, que son trabajadoras del hogar, que viven en la casa y trabajan, y muchas mamás les dejan el cuidado de sus niños a estas señoras que cuidan a los niños, y son nanas cama adentro, y claro, bañan a los niños, niñas, y etcétera, y se tiene mucho tipo de abuso, mucho contacto también, que en algún momento se puede volver sexual, ¿no? He manejado bastantes casos de aquellos, y es una forma de prevención el que los padres, o sea, hacerlos conscientes que no delegan ese tipo de funciones a personas que no son ellos mismos, ¿no? Y si no, es que tengo que salir y el niño tiene que bañarse, no, o sea, por favor, como decía un pediatra amigo mío, de mugre el niño no se va a morir, y es preferible que un día no se bañe, pero que no esté expuesto a que personas ajenas los anden bañando y ahí aprovechando toques impúdicos o acciones que no deben ser correctas. Y bueno, si les contara algunos tipos de valoraciones que he hecho con este sentido, son del terror muchos, ¿no? Y por eso la posición de confianza hay que tener mucho cuidado, y bueno, no solamente desde luego con empleadas domésticas, sino con tíos, primos, que uno piensa que precisamente por ser familiares están en buen recaudo, y es precisamente el agresor el que es ese, ¿no? ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de aquello, que ya sería una prevención secundaria? Porque como les decía hace un rato, cualquier cambio radical que podamos estar observando en el niño, no quiere ir al colegio, o no quiere acercarse a cierta persona, o rechaza un sexo en especial, ¿no? Que puede ser el sexo masculino, el sexo femenino, porque hay una generalización de estímulos, pero por otro lado también, si se acerca demasiado a una persona, a veces pasa eso con niñas, porque ellas no entienden que es una violencia en las que han recibido, y han podido tener experimentar sensaciones agradables, porque las terminaciones nerviosas están ahí presentes. Entonces, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, atender a estas niñas, porque a veces se acercan precisamente a estas personas y buscando nuevamente esa estimulación, o a otras, generalizando, ¿no? A veces también se presenta con trastornos de alimentación, porque de repente no quieren comer, o de repente comen mucho por ansiedad, hay peleas o rebeldía con los padres, pero sin que, digamos, haya habido una razón específica. Cuando son más grandes, por ahí fugarse de la casa, cuando son adolescentes, como les decía, el bajo rendimiento escolar es generalmente lo que debe. Otros que si el agresor está en el colegio, no quieren al colegio; si el agresor está en la casa, no quieren salir del colegio, quieren pasar mucho tiempo fuera para no volver a la casa. Cualquier tipo de comportamiento que uno no puede entender a qué se debe. Inclusive, bueno, son grandes, está bastante común esta automutilación, ¿no? Intentos de suicidio. ¿Y por qué? Porque muchas veces los agresores, especialmente en casos de niños o niñas pequeñas, les dicen que no cuenten, los amenazan, dicen que les van a matar a las madres, que van a matar a los hermanos, o qué sé yo, les va a pasar lo mismo a sus hermanas. Entonces es un chantaje muy tremendo, ¿no? Por eso es que no lo cuentan. Aquí les he traído un poco provocativamente esta cuestión, que si bien es sacada por UNICEF, me preocupa un poquito, digamos, el enfoque, porque hacen una diferenciación en que niños y niñas que en un seguimiento de varios años, que viven sin violencia, con violencia psicológica, violencia física leve y violencia física grave. Y lo que me preocupa aquí es un poco esta actitud que ahora ya se está cambiando, pero quiero que nosotros nos seamos muy conscientes de aquello, que el poner la violencia psicológica como un apartado y no aclarar, porque adicionalmente, digamos, estas gráficas tienen desde luego un texto, pensar que la violencia física, ya sea leve o grave, no incluye en sí misma la violencia psicológica. O sea, la violencia psicológica es transversal a cualquier tipo de violencia, sea física, sea sexual, sea por omisión, sea de cualquier tipo, está inmersa. Y si tuviésemos que tomar la violencia psicológica como un dato estadístico, la tuviésemos que tomar exclusivamente como violencia psicológica, y no, porque en realidad ya les digo toda, ¿no? Porque si no, la violencia psicológica sale altísima,
porque está en todas, ¿no? Y si la deberíamos tomar como específica, ¿no? Entonces aquí no hay relación, simplemente no nos interesa en este momento la relación, sino les estoy queriendo transmitir una forma de abordar que tendríamos que tener nosotros para ser más precisos, porque es imposible que una persona que ha sido violada o que ha sido pegada por sus padres no tenga adicionalmente un sufrimiento o una lesión psicológica, ¿no? Por eso es que cualquier tipo de violencia, la transversalidad a la violencia es la psicología. Entonces ahí tendríamos que encarar diferente forma, ¿no? Si simplemente nos vemos, digamos, violencia física grave en niños, vemos desde luego que el nivel socioeconómico, que es lo que le hemos planteado, que ha ido mejorando, digamos, un poco, cambiando algunas cosas por las políticas sociales que han habido, pero sí el nivel bajo, de todos modos, sigue teniendo un mayor riesgo de vulnerabilidad hacia la violencia. Por otro lado, en violencia hacia los niños y niñas y violencia entre los padres, hay una correlación bastante grande del tipo de violencia que tienen los padres, o sea, si existe violencia entre los padres, que es el café, por lo menos que sale aquí, la correlación de tipo de violencia, digamos, si no existe violencia entre los padres, en cantidad de violencia, ¿no? De niños que no tienen, que han crecido sin violencia, evidentemente es porque los padres tienen muy poca violencia. De niños que sufren violencia psicológica, existe un diferente, digamos, grado de violencia entre los padres, y cuando los niños tienen una violencia, mientras mayor cantidad de violencia tienen los padres entre sí, entonces existe una mayor cantidad, digamos, de violencia a los niños, ¿no? Especialmente grave, de forma grave. Entonces es muy fuerte la correlación entre violencias. Es una forma, digamos, de pensar en prevención, que si los padres sufren violencia o se ejercen violencia entre sí, van a ejercer también violencia hacia los hijos porque se van a desfogar en ellos. Por otro lado, si vemos violencia hacia los niños y niñas, por la cantidad de niños que se tiene, ¿no? Mientras vemos que en hijos únicos, mientras menos, o sea, hay menos violencia, ¿no? En cambio, a mayor cantidad de niños, también sube la cantidad de violencia hacia los hijos, porque claro, posiblemente hay mayor estrés en la familia porque las posibilidades económicas son más apretadas, porque hay más bulla, porque hay más responsabilidad, porque hay más estrés en general, ¿no? Entonces, y eso según el tipo de violencia, ¿no? La violencia psicológica, que ya les digo, hay que tomar con cuidado, porque si solamente nos referimos a violencia psicológica, tal vez viaja un poco con la mayor cantidad de hijos, porque los hijos mayores asumen un poco de responsabilidad sobre los hijos chicos, en ese sentido baja un poco la violencia psicológica. Pero si estamos hablando de la violencia física, vemos que aumenta con mayor cantidad de hijos en la familia, ¿no? Entonces hay que ver que es otro elemento estresante y por eso tenemos que crear alguna política de ayuda, de orientación a padres que tienen varios hijos.